Sean bienvenidos a su espacio, a su programa Historias con Emmanuel, donde te contamos todas las historias. En esta oportunidad te voy a contar reducidamente la historia del papado. Este programa de historias es un programa cristiano católico. Vamos a iniciar invocando a María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a iniciar con el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver qué dice la doctrina de la Iglesia con respecto al papado. Aquí estamos leyendo en el numeral 882. Dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Él es la cabeza, mejor dicho, visible de la Iglesia. Me fascina cómo lo dice el Catecismo. Dice que es el principio y fundamento perpetuo. ¿Por qué? Porque Él representa lo que es la unidad visible de la Iglesia. Los hermanos separados no creen en el papado. Ahora, ¿por qué no creen en el papado? No creen porque ellos no creen ni siquiera en el sacerdocio. Ellos dicen que el papa es un invento posterior. Pero hay textos bíblicos donde el Señor comienza a hablar del papado desde el origen. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a Pedro que le entrega las llaves. Sabemos que Pedro es el vicario de Cristo. Entonces, cuando dice que le entrega las llaves, está hablando desde su nacionalidad judía, porque Jesús era judío. Pues en el reino judío, en aquella época y más en el Antiguo Testamento, el ayudante del rey utilizaba las llaves sobre el hombro. Cuando él se la ponía sobre el hombro, eso quería decir que él tenía la autoridad dada por el rey. Pero también Jesús le dice a Pedro: pastorea mis ovejas. Nosotros podemos notar que en la iglesia primitiva Pedro era el jefe. Pedro y Pablo eran los dos cabecillas. Pedro por ser papa y el otro era Pablo, que se le conoce también como obispo. Vamos un poco más. ¿De dónde procede el término papa? Pues este vocablo es un término griego que significa padre o papá. En primera instancia fue utilizado a los obispos como signo de respeto. Según dice el padre Levillain, en Homero la palabra papa quiere decir sacerdote. Ahora, ¿qué quiere decir Homero? Homero quiere decir el griego antiguo. O sea, en el principio se utilizó para denotar respeto. Pedro no tenía lo que tiene el Papa en cuanto a forma de vestidura, porque en esa época todavía no existía, estaba empezando el cristianismo. Pero si nosotros leemos un poco esos versos donde el Señor nos revela tanto a través de Pedro, nos daremos cuenta que evidentemente existe una primacía. Por ejemplo, aquí tengo algunos documentos que son interesantes para leer. Por ejemplo, San Ireneo, hacia el año 180, que conoce la tradición romana por haber vivido varios años en Roma, dice que la iglesia de Roma fue fundada por los santos apóstoles Pedro y Pablo. De la misma época, Eusebio nos refiere dos testimonios importantes. Uno es el de un tal Cayo, contemporáneo del Papa Seferino, inicios del siglo II, que en un escrito en el que discute con Proclo, jefe de la secta frigia, se expresa así sobre las tumbas de los dos apóstoles: yo puedo mostrar los trofeos de los apóstoles. Si tú quieres ir al Vaticano o a la Vía Ostiense, encontrarás los trofeos de los que fueron fundadores de esta iglesia. El otro es el obispo Dionisio. El obispo Dionisio, que hacia el año 170 se dirige a los romanos con estos términos: vosotros mismos habéis asociado la planteación hecha por Pedro y Pablo en las iglesias de Roma. Es interesante. Y no solo eso, también tenemos que para inicios del siglo III, Cipriano de Cartago, Firmiliano de Cesarea, Capadocio de Alejandría, Fabio de Antioquía, Calisto Hipólito de Roma, al igual que un autor desconocido de un libro contra el temor. En breve, toda la iglesia de Oriente y de Occidente admite
que universalmente la sede de Roma es la sede de Pedro. Por ejemplo, para Tertuliano, en la dicha iglesia de Roma, los apóstoles Pedro y Pablo han derramado toda su doctrina. Eusebio refiere que cuando Marcos compuso su evangelio, Pedro predicaba en Roma públicamente. Y por ejemplo, Orígenes nos dice que Pedro, venido fielmente a Roma, fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Es increíble cómo en la primitiva iglesia y cómo estos cristianos del año 180, siglo II, siglo III, conocían la primacía y el respeto de Pedro. Por ejemplo, Clemente, que había conocido sin duda a los apóstoles, nos ofrece en su carta a los Corintios algo excepcionante, escrita en Roma hacia el año 95, 3 años después de los hechos que se narran. Por ejemplo, Clemente de Roma invoca el recuerdo de los apóstoles sepultados en el Vaticano y en la Vía Ostiense, recuerdo que está vivo en la comunidad. San Ignacio de Antioquía, lo que San Ignacio de Antioquía diría 20 años más tarde en su célebre carta a los romanos, en que les suplica que no les priven del martirio. Dice: no doy una orden como Pedro y Pablo, ellos eran apóstoles. Ellos eran apóstoles, yo soy un condenado. Yo para vosotros soy un condenado. Ahora, hemos de notar que Ignacio era el jefe de la iglesia de Antioquía, que se gloriaba. ¿Cómo son posibles tales expresiones de no tener la primacía? Es evidentemente como la primacía estuvo desde el principio. El Papa es la cabeza visible de la iglesia y nosotros como cristianos católicos debemos tener respeto por el Papa. Este ha sido un poco de la historia del papado, aquí en tu programa Historias con Emmanuel.